La lectura para el día de hoy está en Hebreos, el capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice su palabra: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hasta ahí la lectura de su palabra. Antes de comenzar, me gustaría realizar una breve introducción a la exposición de este pasaje, y me gustaría que por un momento viajáramos un poco en el tiempo, a una eternidad pasada. Arthur Pink la llamó la soledad de Dios. Quizás no suena muy bien, pero lo que intentaba decir el autor es en aquel momento en donde solamente estaba en comunión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aún no habían sido creadas las cosas, no había tierra, no habían los cielos, no habían sido creados los ángeles, los hombres, solamente estaba Dios en comunión. Muchas veces he oído decir que cuando Dios comienza su creación lo hace porque Él se sentía solo. Él estaba necesitado de algo. Pero los autores bíblicos están de acuerdo en que en esa soledad Dios estaba completo, suficiente. Y cuando Dios decide crear, no lo hace porque estaba obligado por cosas externas a Él, sino que Dios comienza su creación porque era su voluntad. En Efesios 1:11 nosotros tenemos que Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Por lo tanto, a Dios le agradó manifestarse a través de obras creadas. Dios quiso crear todas las cosas para la gloria de su nombre. Y dentro de esta vasta creación vemos la infinita sabiduría de Dios. Vemos que Dios no creó a todos águilas, a todos planetas, sino que Dios comenzó una creación vasta, seres racionales, irracionales, de distintos tamaños, texturas y colores. Y dentro de toda esta creación, Dios había creado a los ángeles. Y los ángeles estaban y contemplaban constantemente la gloria de Dios. Pero dentro de esta creación había uno que era Satanás, y que en una hora maligna él quiso oponerse a Dios. Y dice su palabra, podemos ver estos relatos en Ezequiel 28 y en Isaías, que quiso ser semejante a Dios. Y no le bastó solamente a él el querer oponerse, sino que también, dice su palabra, la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero Dios, de manera soberana, de manera poderosa, los expulsó de sus asientos celestiales y los echó de su presencia. El castigo fue inmediato. No hubo misericordia hacia los ángeles. Pero también Dios había creado a los hombres, otra raza distinta. Curiosamente, solamente no creó a todos los hombres en un instante, sino que primero creó a Adán y luego creó a Eva. Y Dios los puso en el jardín del Edén para que señorearan la tierra. Ahora vemos que Dios les había dado a ellos un mandamiento muy sencillo, para nada molesto, que no debían de comer del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque dice la palabra del Señor que cuando ellos comieran de eso ciertamente morirás. Se produciría un quiebre en la comunión con Dios. Y el hombre había sido creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero nuevamente vemos que esta creación también desobedeció. Y cuando leemos en Génesis capítulo 3, nos damos cuenta de que
viene un acontecimiento terrible para toda la humanidad, porque cuando Adán estaba comiendo ese fruto, cuando estaba desobedeciendo, no solamente Adán y Eva estaban cayendo, sino que consigo toda la humanidad caía junto a Adán. Y en las futuras generaciones no iba a haber ninguna generación que no fuera culpable, maldita en el pecado. Pero ahora vemos, y pienso yo, vemos algo completamente distinto a lo que les pasó a los ángeles. Los ángeles fueron expulsados de forma inmediata. Pero vemos en Génesis 3 que en ese momento, quizás de angustia para Adán, a lo mejor yo he pensado cuando en Adán, que era un hombre santo, un hombre que conversaba con Dios, que estaba delante de la presencia de Dios, se paseaba quizás con Dios en el jardín del Edén, cuando entra el pecado en su vida, tiene que haber sido a lo mejor momentos angustiantes, desesperantes para él. Pero en ese momento en que la maldición del pecado hacía posesión del hombre, resplandeció un rayo de esperanza para todos nosotros, para todas las futuras generaciones. Y vemos en Génesis capítulo 3:15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En ese momento Dios ya no los castigó eternamente. Yo pienso, Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios tenía todo el poder para haber exterminado esa creación que le había desobedecido. Pero Él en cambio no hizo lo mismo que con los ángeles, sino que nos prometió un Salvador. De ahí que he querido meditar en este pasaje en Hebreos 2:16, donde dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Nos está hablando de una afirmación. No lo hizo. Las distintas traducciones, la Reina Valera, la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, ocupan distintas palabras para socorrer. Algunas le hablan de no vino en auxilio, otras no vino en ayuda. Pero en cualquiera de estos casos, lo que intenta decir, no vino a favorecer a alguien que se encontraba en peligro o en necesidad. Dios no vino para favorecer a los ángeles. Charles Spurgeon y Matthew Henry me encontraba con unos comentarios sobre este pasaje y ellos hablan de que literalmente esto significa no extendió la mano, no agarró para sí. Y él dice, podríamos interpretar esta palabra como porque ciertamente no tomó para sí naturaleza angélica, sino que vino en naturaleza humana. La obra de la salvación entonces, hermanos, está orientada a salvar al hombre. La salvación, la obra de la salvación, no se produce para potenciar a los ángeles, ni tampoco para salvar a los ángeles caídos, sino que la misericordia de Dios fue tan grande que Él se saltó toda esa esfera angélica y descendió hasta lo más bajo, que era hacerse hombre. Cuando me encontraba con unas palabras de Charles Spurgeon, yo creo que muchos de ustedes los conocen, es considerado el príncipe de los predicadores y él a veces tiene una poesía muy hermosa, que construye frases muy lindas y encontré algo de él sobre este tema. Me gustaría leerlo, lo voy a leer de forma literal, ya, sobre cuando Dios decide hacerse hombre. Él logra construir una especie de conversación. Esto no está en la Biblia, sino que es algo que él añade. Ya en uno de sus comentarios dice, si los ángeles hubieran dicho, oh poderoso Señor, toma nuestras radiantes túnicas, no tomes el pobre traje diario de la humanidad. Toma nuestras túnicas, radiantes, todas adornadas con perlas. Y quizá Gabriel hubiera dicho, ven, toma mis alas, poderoso Hacedor, y será para mí un gran honor deshacerme de ellas por ti. He aquí, toma esta corona y este manto celeste para vestirte. Tú, Hijo de Dios, ponte mis sandalias de plata en tus pies, pero no te conviertas en hombre, sino en ángel, si deseas humillarte.
a lo que Dios le hubiera respondido: Gabriel, si me vistiera con tus vestidos, no podría pelear con la muerte, no podría dormir en la tumba, no podría sufrir los dolores ni la agonía de la muerte. Por tanto, debo y quiero convertirme en un hombre. A Dios le agradó ser como nosotros, y Él lo hace de manera voluntaria y soberana. Una de las preguntas que me surge cuando meditaba en este pasaje, y era una pregunta que estaba un poco difícil, y estaba buscando la razón. ¿Por qué Dios no salvó a los ángeles? Es una pregunta bastante compleja, no he podido encontrar información y tampoco quisiera especular en esta mañana sobre eso. Pero sí me gustaría, me surgió una segunda pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido? Esto es un caso hipotético, vamos a pensar un poco de forma de... ¿Qué hubiera acontecido si Dios se hubiera hecho semejante a los ángeles? ¿Habría salvación para nosotros? La respuesta yo creo que es inmediata. Hubiera sido imposible que si Dios se hubiera hecho ángel, salvara a la humanidad. Hubiéramos estado eternamente condenados. Pero Dios quiso hacerse hombre para expiar nuestros pecados. Creo que también si Dios se hubiera hecho semejante a nosotros, es muy probable que Él no hubiera podido ser un buen ejemplo para nosotros. Yo pensaba en el caso, imaginémonos que Dios desciende a esta tierra en forma angélica y hubiera sido ejemplo para nosotros. Y pensemos que nosotros somos criaturas caídas. Constantemente nuestro corazón está inclinado al mal. Y quizás lo hubiéramos visto a Él pasearse entre medio de nosotros. ¿Usted cree que lo hubiéramos podido imitar a ese ser santo, perfecto, sin mancha, sin pecado? Es muy probable que el hombre se hubiera frustrado y hubiera dicho y exclamado: es imposible que yo pueda imitarlo a Él. No hubiéramos podido. Y a lo mejor hubiéramos exclamado: yo no puedo imitarlo, yo no puedo ser como Él. Denme a un hombre, a alguien que sea semejante a yo, porque a Él sí yo podría imitar. Nosotros no hubiéramos podido imitarlo si Dios se hubiera hecho ángel. Encontraba un comentario y él hacía una observación sobre esto, y él dice: quizás Él tampoco hubiera podido entendernos a nosotros. Imaginémonos un diálogo. ¿Sabes? Yo no puedo ser, constantemente soy tentado, caigo en pecado, tengo debilidades, tengo enfermedades. Y Dios, a lo mejor como ángel, hubiera dicho: yo no sé lo que significa ser tentado, no sé lo que es estar enfermo. No podría quizás habernos entendido, pero vemos que por esa causa Dios debe hacerse semejante a nosotros. Si me siguen en el Hebreos 2, el 18, el versículo 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentados, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios se hace entonces semejante a nosotros para poder comprendernos. Y la última: ¿qué hubiera acontecido si Dios se hubiera hecho un ángel? Quizás no hubiera sido tan honorable ser un hombre. Me explico. Dios, el infinito, el soberano, el poderoso, ha dignificado la raza humana. ¿Por qué razón? Porque Él, siendo Dios, se hizo semejante a nosotros. Y creo, hermanos, que no hay cosa más honorable en esta tierra que ser un hombre cristiano, un hombre que ha creído en Dios. Porque ahora tenemos esa seguridad, tenemos esa esperanza de que al haberse hecho hombre,
y haber sido nuestro sustituto, nosotros podemos ahora un día alcanzar salvación y estar en su presencia eternamente. Hasta aquí la parte de Dios no socorre a los ángeles. Y lo siguiente dice, pero sí socorrió a la descendencia de Abraham. A Dios le agradó salvar a los hombres. Y quisiera en esta parte hablar sobre dos puntos. El primero, el objeto, a lo que Dios viene a socorrer. En este caso sería la descendencia de Abraham. Y lo segundo es el medio que Él debe utilizar para socorrernos. Entonces Dios viene a socorrer a la descendencia de Abraham. Las misericordias expresadas al hombre están vinculadas con la descendencia de Abraham. Cristo se vinculó a nosotros por esta descendencia. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que este pueblo que Dios eligió sean los únicos que vayan a alcanzar salvación. El versículo no está hablando de eso. Tanto los israelitas como el más vil de los gentiles alcanza salvación por gracia por medio de la fe. Porque el Señor vino aquí a buscar lo que se había perdido. Y la salvación es por gracia, por la fe, como lo dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. En este pasaje entonces debemos considerar la descendencia de Abraham no como algo natural, sino espiritual. Y los quiero invitar para que leamos esta afirmación. Y dice su palabra, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, Dios viene a salvar a la descendencia de Abraham, que significa todos aquellos que han creído por fe en Jesucristo. Pero para poder venir a salvar a esta descendencia, Dios tiene que ocupar un medio, y ese medio es hacerse semejante a nosotros. Y vemos que en Juan 1:14 nos dice la palabra de Dios que aquel verbo se hizo carne. Él vino en semejanza a nosotros para salvarnos. Y tengo aquí también una pregunta. Yo pensaba, ¿por qué Dios hombre? ¿Por qué ese medio? ¿Por qué no otro? Y encontraba en alguna literatura de un escritor llamado Anselmo, un teólogo escolástico, que él dedicó un libro completo a responder a la pregunta ¿por qué Dios hombre? Y la respuesta está redactada finamente y apunta hacia la expiación. Y él en este libro tiene una frase y dice, solamente una persona que era Dios y hombre a la vez podía darle salvación a los hombres. Solamente una persona que fuera Dios y hombre podía expiar los pecados del pueblo. Dios, porque solamente un ser tan infinito, tan santo como Dios, podía ofrecer tan noble sacrificio. En Hebreos 10, el versículo 8 al 10 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces debía ser Dios, porque solamente Dios podría ofrecerse a sí mismo la ofrenda que Dios pedía a cambio de nuestra salvación. Y debía ser hombre, ¿por qué razón? Si Dios hubiera venido en semejanza de ángel, Él no hubiera podido ver la muerte,
no hubiera podido ser posible la expiación de nuestros pecados. Recordemos que su palabra también nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, siendo Dios hombre, Él podía ofrecer sacrificios por nosotros. Ahora, con esto, hermanos, cuando leía este libro, él tampoco dice que esta no es la única causa por la cual Dios no es la única causa por la cual Dios se hace hombre. Él también dice que al haberse hecho Dios hombre, Él pone de manifiesto el afecto que Dios tiene hacia su creación, hacia los hombres. Él muestra el amor que tiene hacia las criaturas. Su palabra dice que porque de tal manera amó Dios a este mundo. Matthew Henry dice que lo que quiere decir esta palabra es que no podemos comprender el amor que Dios tuvo hacia nuestras vidas. Al hacerse hombre también, Dios nos enseña que Él puede comprendernos, puede comprender nuestra situación. Él fue en todo semejante a nosotros, porque aquel sumo sacerdote fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, y Él también puede entendernos. Y en último lugar, Él también al hacerse hombre constituye para nosotros un ejemplo de vida. En Primera de Pedro 2:21 dice: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para ir terminando, entonces esta parte, este versículo 16, Dios de manera voluntaria y soberana tuvo misericordia de los hombres y no tuvo misericordia de los ángeles. De esta manera, en temas de salvación, podemos decir que el hombre está mejor posicionado que los ángeles. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y lo único, cuando yo he estudiado la parte del sacrificio de Cristo, lo único que concluyo es decir: gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Si Dios lo permite, a lo mejor, posiblemente en otra oportunidad, podremos seguir estudiando el versículo que queda, y espero que lo que hemos escuchado esta mañana lo presentemos siempre como gratitud al Señor por haber tenido lástima de nosotros, y seamos agradecidos por lo que Dios hizo un día en aquella cruz para salvarnos.